onda, profe? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Rafa. ¿Cómo andan? Bien, profe. Hola Rafa. Qué bien. Hola Rafa, Hola, ¿cómo andan todos? Ahora somos poquitos, quién sabe. ¿Vieron lo de, cómo se llama? ¿Lo del servicio social o no? Sí, profe, pero pues yo todavía no llego a eso. ¿No llegan no al creo que 70? nadie. ¿No? No llegan Yo al no. 70. Ya merito, ¿no? El próximo semestre entonces. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando. ¿Ya tuvieron oportunidad de revisar el libro que les subí a Brightspace? ¿No? Miren. Mm. No, lo acabo de cerrar, olvídalo. Quería abrirlo y justo lo cerré. Déjenme volver a... Es el de Agragual, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a intentar otra vez. ¿Lo ven? Sí, sí, ¿verdad? Miren, eh, la idea es, yo les voy a dar, bueno, yo me baso también en otros papers, sobre todo, pero, o sea, la idea es que ya vimos la introducción, como un poquito de historia, luego las propiedades básicas de los materiales, la parte biológica de interacción de los biomateriales y la caracterización de esos biomateriales. Y luego, ya que veamos eso, a ustedes les tocaría exponer acerca de metales, polímeros, cerámicos, biomateriales del tipo natural, eh, mm, mm, déjame ver qué otras, porque son metales, polímeros, cerámicos y biomateriales naturales. Pero, o sea, lo que quería era que, por ejemplo, aquí viene alguno de los, o sea, de las propiedades de los metales eh, y que sea como explicado más a fondo y para qué se utilizan. Entonces se pueden guiar de aquí, pero pues de las normas de aquí también viene, en qué se utiliza, cómo se obtiene. Déjenme ver, dejo de compartir y mientras veo el programa. Según el programa tenemos que ver metales, que ese sí venía en el libro, y luego cerámicos, y ahí en cerámicos viene vidrios también, y biovidrios, hidrogel,
materiales del tipo natural y materiales compuestos. Entonces, prácticamente sí viene todo ahí. O sea, lo único que no viene, digámoslo así, son materiales compuestos. Pero, pero pues de compuestos hay mucho. Lo que siento que falta es o sea, los polímeros, porque los polímeros también se utilizan mucho. Ah, pero sí viene en el libro, ¿no? Entonces, metales, polímeros, o sea, no viene en el programa, pero viene en el libro. Entonces, metales, polímeros, cerámicos, biomateriales naturales y materiales compuestos. ¿Están de acuerdo que sea así? O sea que necesitamos 5 equipos, básicamente. ¿Ok? Eh, déjenme ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Somos 18. Entonces, si son 5, cuatro, no, 3 equipos de 4 y 2 equipos no, 3 equipos de 4 y 2 equipos de 3. Y ya, sí, ya estamos, ¿no? Ok, bueno, ustedes son de 4, Natalia, Kevin, Antonio y Juan. Ok. A ver, déjenme. Aprovecho para pasarles lista y voy armando los equipos. Ok. Se salieron algunos de la clase, ¿no? Porque habían más, según yo. Éramos como 21. Pero bueno, ya ni modo. Quiero empezar haciendo los equipos mm, porque, porque si para que vayan buscando información y si necesitan algún artículo me vayan diciendo, porque los artículos pues normalmente no se encuentran gratis. De hecho, por ejemplo, ese libro de Agrawal tardé bastante en conseguirlo. Pero, pero sí, si quieren cualquier artículo me dicen. Espérenme que no abre mi Excel. No, por eso no les puedo pasar lista. Rafa, entré un poquito tarde, pero nosotros vamos a escoger los temas, o sea, Este, el material, o... ahorita si quieren lo rifo para que Ok. no haya problemas. A ver, entonces, ¿quién era? Era Juan, Kevin, Nat y Tony, ¿verdad? Juan, Kevin, Tony y Nat. Ok, ¿quién más estaría en un equipo?
Guasa, Sinaí y falta uno. Pues díganme quiénes son ese uno. Hola, Rafiki, ¿cómo estás? Hola, Pero pues estamos haciendo tampoco se equipos. amontonen. Estamos haciendo equipos, así que de una vez. Es de 1 de 4, falta y... No, faltan 2 de 4 y 2 de 3. A ver, bueno, por mientras voy a ir pasando lista mientras ustedes se ponen de acuerdo, ¿ok? Ashley, Voy con Helen y con Marisa. Helen y ¿Y Marisa. conmigo qué te pasa? Ah, bueno, y Vita dice que ella también. No, ella no, porque me fue en visto, así que no. Te estoy respondiendo, Helen, cálmate. Estoy respondiendo, Helen. ¿Yo no? Yo no sé. Sí. Ok, sí. Maffer. ¿Está Maffer? Ah, sí, ya te vi. Marisa. Aquí, profe, Ah, presente. sí. Andrea no está, ¿verdad? ¿Andrea? Aquí, profe. Ah, sí. Ahora no te vi entrar. Ok. Andrea. Sinaí. Helen. Aquí. Sí, Helen. Fernanda, también, ¿verdad? Fer. ¿Estás ahí, Fer? Aquí estoy, profe. Ah, ok. Tony. Tony, ya te vi. Juan. Margarita. Ah, ya te vi, Margarita. Kevin. También. Nadia. Nadia. Presente, perdón. Ah, ok. Ya te vi, Nadia. Daisy. Aquí, profe. Daisy. Santiago. No ha entrado Santiago. ¿No? Miguel. Aquí, profe. Nat. Y Aquí, Vital. profe. Sí, gracias. Y Vital. Bueno, o sea, ahorita falta Santiago y falta Luis de venir. Pero ya todos los demás están aquí. Y tengo apenas 2 equipos. Entonces, ¿no? Ok, bueno, voy a seguir con la clase, lo retomamos al final, pero se tienen que poner de acuerdo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Qué fue el último biomaterial que vimos? Hidrogel. El hidrogel, ¿no? Muy bien, ok, sí, seguía el ácido poliláctico, ¿no? Chicos, Sí, según yo sí. ¿Qué pasó, profe? Sí. que sí seguía el ácido poliláctico. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Ok. Mm, ok, bueno, tengo que releer porque el día que lo busqué ya pasó. Ok, el ácido poliláctico
se descubrió originalmente en 1833, ¿ok? Pero realmente, igual que todos los biomateriales, pues no se utilizaba en 1833, sino que ya fue hasta la década de 1960, ¿ok? Cuando estaba la primera generación de los biomateriales. Ujú. Y esto fue porque, a pesar de que ya existía el ácido poliláctico, realmente no tenía buenas propiedades mecánicas. Fue hasta este año cuando ya se empezaron a hacer mejores propiedades mecánicas. Y la primera publicación de la utilización de ácido poliláctico como biomaterial fue en 1966. O sea, ya se empezaba a utilizar, pero antes de eso, pero no había nada que se publicara. Lo que decía esta publicación era que este polímero se degradaba lentamente y era bien tolerado por los organismos. Normalmente se empezó a utilizar en, ¿cómo se llama? Las ratas estas WinRAR y en cobayas, ¿ok? ¿Está bien? Bueno. Esto era para probar su toxicidad, pero fue en 1971 cuando ya se empezaron a aplicar para fijar, pues, huesos, o bueno, para fijaciones ortopédicas, digámoslo así, ¿ok? Ujú. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? Ok. Como les decía, las primeras aplicaciones fueron como de suturas y se probaba su toxicidad, pero ya fue como en 1971 que les decía que ya empezaron a hacerse fijaciones ortopédicas, por eso estos, ¿cómo se llama? Clavitos que ven ahí. Y bueno, una de las ventajas era que se degradaba lentamente. ¿Ok? Actualmente el ácido poliláctico se utiliza ampliamente en la liberación de fármacos, controlada de fármacos y proteínas. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ok. Bueno. Luego, otro biomaterial que ha sido muy utilizado, ya no de parte de los polímeros, sino como cerámico, pues es la hidroxiapatita. De la hidroxiapatita no voy a hablar mucho porque espero que quien hable de cerámicos hable de hidroxiapatita. Pero la hidroxiapatita es uno de los materiales o biomateriales más estudiados en la aplicación ósea. ¿Ok? Es un mineral natural y es la fase inorgánica del hueso, por lo tanto es un componente de los huesos. Ujú. La hidroxiapatita, digámoslo así que a la vista, se prepara y se ve como un polvo, o sea, se ve como un polvo. Y en la antigüedad se obtenía más de degradación de huesos animales o de corazas o de conchas, más que sintetizar. Pero si algo se sintetizaba antes, era de manera seca. ¿Y a qué me refiero con seca? Era como hay diferentes tipos de síntesis en las cuales se llaman secas porque literal no están húmedas y se ponen en contacto y se hacen reaccionar. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces pues no reaccionan del todo, ¿ok? Y se terminan formando fosfatos de calcio, pero no precisamente hidroxiapatita, ¿ok? Y este tipo de síntesis pues se producen en caliente, ¿ok? Para que provoque la reacción y que puedan formarse este polvo de hidroxiapatita, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, como quiera, seguramente por temas de que las imágenes que ocupo,
pues yo trabajé con hidroxiapatita, voy a ir mostrando más, pero hasta aquí voy a mencionar para que ustedes puedan abordar más el que vaya a hablar de cerámicos en cuanto a actualmente cómo se pueden obtener, que ya sabemos que puede ser por hidrotermal o por microondas o por sol gel, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que sepan, en un principio se sacaba de corazas o de desintegración de hueso animal y en síntesis del tipo seco, ¿ok? Y su forma es blanca y tiene forma de polvo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, a la vista. ¿Sí o no? Ok. Luego también tenemos como uno de los más utilizados. Ah, bueno, la fórmula química es calcio 10, fosfato 4, 6 o H2. Ok. Realmente, pues si lo dividimos a la mitad, también se podría poner, porque es calcio 5, fosfato 4, 3 o H. O sea, realmente también se podría poner así. Lo estoy poniendo así porque hay diferentes tipos de apatitas. Ajá. Se llama hidroxiapatita porque en los diferentes tipos de apatitas, en vez de OH puede ir otra cosa. ¿Ok? Y realmente lo que coincide es que la estructura tiene un fosfato 4 y un 6 aquí. Aquí una molécula que sea monovalente negativa con un 2 aquí abajo y otra que sea monovalente positiva que no sea un calcio, ¿ok? Pero lo dejé así porque esta es la estructura de las zapatitas, o sea que aquí tiene que ir un 10, y aquí tiene que ir un 6 y aquí tiene que ir un 2. Pero para la hidroxiapatita, pues esta es la fórmula correcta, ¿no? Calcio 10, fosfato 4, 6 o H2. ¿Sí estamos? ¿Sí queda claro? Y bueno, les puse esta imagen del glóbulo ocular porque en principal se utiliza como estructura ósea, pero tiene otras aplicaciones. De hecho, la hidroxiapatita también es investigada por sus buenas propiedades piezoeléctricas. ¿Alguien sabe qué es una propiedad piezoeléctrica? ¿No? ¿Nadie ha escuchado de piezoelectricidad? Es la puntita que usan los transductores de un ultrasonido, ¿no? Para Mm, cuando lo estimula, bueno, manda la señal eléctrica, transforma mecánica, eléctrica y viceversa, ¿no? sí, 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 al final sí le dijiste bien. O sea, transforma el estímulo mecánico en una señal eléctrica. Y esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en los celulares, si nosotros constantemente tecleamos, estamos aplicando una propiedad mecánica, donde el vidrio, si tiene propiedades piezoeléctricas, manda una señal, lo que hace que no se descargue tanto la batería. O sea, lo que hace que se vaya cargando, pues, digámoslo así. Esto depende de las propiedades del material. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo se organiza, tiene diferentes tipos de propiedades y dependiendo su estructura, pues puede ser aplicado para diferentes cosas, pero ya sabemos que en biomateriales lo que más se está utilizando es como reemplazo óseo. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a seguir. Luego también tenemos el titanio. El titanio fue una serie de procesos para llegar a lo que es el titanio. En 1791, William Gregor utilizó un imán para extraer el mineral que ahora conocemos como ilmenita de un río local. O sea, es un tipo de mineral. Este mineral se le hicieron tratamientos en el cual de lo que consistía ese tratamiento era de quitarle el hierro con ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, el, o sea, al utilizar este imán y obtener este tipo de mineral, al tratarlo con ácido clorhídrico ya nos quedó como un titanio. Este titanio era un óxido de titanio, pero ya después, si se trataba, ya obteníamos un titanio más puro, digámoslo así.
Entonces, el titanio en sí empezó a ser comercializado a partir de 1932. ¿Ok? Y bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó a utilizar en aplicaciones militares, pero la necesidad de curar soldados empezó a llevar a utilizar el titanio como biomaterial. Y fue muy utilizado porque el titanio se descubrió que tenía una osteointegración, algo que no tienen muchos, ¿ok? Entonces es verdad que no tiene la forma de un hueso, es decir, en cuanto a su estructura, no tiene flexibilidad igual, pero sí se empieza a osteointegrar, es decir, que se puede como recubrir con el hueso. ¿Sí? Entonces se puede utilizar también para fines ortopédicos. Pero bueno, ya se utiliza en más cosas, pero esto fue lo que se utilizó al principio. Ujú. ¿Estamos bien o no? Ok. Luego, después del titanio, tenemos a los biovidrios. No sé por qué no cambia. Ya. Los biovidrios, aquí lo que podemos ver en esta imagen es como una serie como de una molécula, y esto que se ve aquí poroso es como el biovidrio que se va integrando a esta zona. ¿Ok? Entonces, el biovidrio es importante en los biomateriales porque se adhiere completamente, principalmente al hueso, o sea, a diferentes biomateriales, pero principalmente al hueso. Este biomaterial que se llama biovidrio fue desarrollado por Larry Hench en 1967 y él en un inicio se centró en trabajar con vidrios y revisar cómo interaccionaba con una radiación nuclear. Entonces, él lo que quería hacer era como un tipo de armamento y dio una conferencia. Pero entonces, en esta conferencia, cuando él estaba hablando con uno de los militares a los cuales le dio esta conferencia de que podía utilizarse como alguna potencial arma, el que estaba encargado de la unidad, o sea, el general principal, dijo que a él no le importaba tanto ese descubrimiento, sino que realmente lo que le interesaba era ese material, pero utilizarlo para reparar el cuerpo. En la anécdota decía que si pueden hacer un material que resista los rayos gamma, que esa era la intención de ese vidrio, ¿por qué no hacer un material que el cuerpo resista y que nos ayude a mejorarlo? Entonces, cuando regresaba de la conferencia, este científico lo que hizo fue buscar fondos y aplicó una propuesta médica de investigación, y por supuesto, como se trataba de fines bélicos, fue aceptado. Entonces se financió su estudio y pues de ahí fue que en octubre de 1969, ya que se financió, empezó a trabajar con diferentes silicatos y cerámicas de vidrio. ¿Alguien sabe de qué van los silicatos? O sea, ¿qué tienen los silicatos? O sea, en principal, pues los silicatos tienen silicio, sí. Pero hay silicatos que luego contienen calcio y fósforo, que es lo que tienen los huesos. Entonces, por eso se pensó utilizar como agente de biomaterial hacia los huesos. Entonces, eso les dije que fue en el 69 y empezó
se empezó a trabajar más acerca de esto. Y Ted Greenlee, profesor asistente de cirugía ortopédica, los empezó a implantar. Y eso fue el año siguiente, en 1970. Y realmente creo que fue por equivocación. Él estaba trabajando con este tipo de materiales y fue un año después que un profesor asistente que estaba trabajando con ratas se lo implantó, bueno, no se lo implantó porque era como un gel, se lo pegó a las ratas y entonces realmente lo que descubrieron era que quedaba pegado completamente. Y empezaron a decir, pues es que, ¿qué muestra le pusiste? Porque no salía del hueso, realmente se quedaba pegado hacia el hueso. Inclusive, como estaba desesperado, aventaron el hueso, rompieron el hueso, pero seguía el bioglass pegado a esa fractura. Entonces, así fue como nació el bioglass. No sé si queda claro, o sea, realmente era como en una prueba estaba fracturada una parte del hueso y se le agregó bioglass. Es como que fue como un pegamento, ¿ok? Entonces, este pegamento, a pesar de que se intentó quitar, pues no se podía. Inclusive lo azotaron para romperlo y lo que provocaron fue que se rompió el hueso y no el pegamento de este bioglass, ¿sí? Entonces, realmente se empezó a estudiar ya el análisis superficial y lo que encontraron fue que la superficie de biovidrio en fluidos biológicos, utilizando estos silicatos, estos silicios, genera una estructura rica en fosfato, lo cual se piensa, porque no hay evidencia clara, que posiblemente este fosfato de calcio se convierta en hidroxiapatita. Ujú. ¿Sí queda claro o no queda claro? Yo una duda, Rafa. Entonces, con los silicatos se transforma en hidroxiapatita. No. O sea, al estar rica en silicatos y al combinarse con el calcio y el fósforo, y al interactuar con ciertos fluidos biológicos, lo que se hace es que se empieza a generar una fuente rica en fosfatos, lo cual se piensa que puede generar hidroxiapatita, pero no hay evidencia, o sea, puede ser simplemente un fosfato. ¿Sí? Gracias. ¿Sí vamos bien? Ok. Bueno, básicamente estos son los tipos de biomateriales más utilizados, pero ¿a dónde apunta? O sea, no lo voy a hablar mucho, pero hacia dónde van los biomateriales de nueva generación. Realmente no importa tanto de qué estén construidos, sino más bien cuáles son las funciones que debe tener un futuro biomaterial. Y esto es lo de la absorción de proteínas, la liberación controlada, que esto es de fármacos, de proteínas o de moléculas, la ingeniería de tejidos, ¿qué era la ingeniería de tejidos? La tercera generación. Ajá, ¿y qué hacía la tercera generación? La regeneración de tejido. Así es, conducía a una regeneración de tejidos, precisamente. La ingeniería de tejidos, que a lo que se refiere es a un andamio en el cual está solo para cubrir una necesidad por un tiempo corto y después empezar a regenerar lo que está alrededor y aparte se empieza a degradar. ¿Ok? La medicina regenerativa y la nanotecnología. Hablamos de un poquitito de una aplicación de nanotecnología, ¿la recuerdan? Cuando hablábamos de liberación de fármacos. Rafa, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se corta mi internet. Sí, que hablamos poquitito de nanotecnología en cuanto a alguna aplicación en los biomateriales. ¿Recuerdan cuál era? ¿Lo de Bionems y Biomems? A los bionems y los biomems. ¿En qué nos sirve? A poder dirigir nuestro fármaco o proteína hacia un lugar específico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces realmente no importa tanto de que esté hecho el biomaterial, sino más bien que esté cumpliendo este tipo de funciones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
¿no? Ok. Bueno, entonces ahora, como tal, ya empezaremos a hablar de las propiedades de los biomateriales. Y las propiedades de los biomateriales, tengo este dibujito aquí. Rafa, Mandé. ¿le puedes regresar rápido, por favor? Voy a regresar lento. Gracias. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Sí o no? Ok. Bueno. Las propiedades de los biomateriales, o sea, puse este dibujito porque al principio, cuando veíamos qué eran los pasos para crear un biomaterial, habíamos dicho que tenía que hacerse dos tipos de pruebas. ¿Recuerdan cuáles eran? A ver si quieren regreso a esa lámina. Aquí. Habían dos partes, que era como tal la síntesis del biomaterial y después se hacían dos caracterizaciones, una caracterización del material y otra la prueba de los dispositivos. ¿A qué me refería con esas dos partes, recuerdan? Caracterización era que tuviera las propiedades en sí que se buscaban. Ajá, ¿qué tipo de propiedades? Y las mecánicas o Así es. las que fueran necesarias. Ajá. Y en el sistema biológico era que fuera biocompatible en sí. Ajá, o sea, básicamente a lo que se refería era a las pruebas que en inglés se llaman bulk, pero son como las internas, que tienen que ver con permeabilidad, conductibilidad, resistencia mecánica en sí. Y la prueba de los dispositivos que tenía que ver con la osteointegración, la osteoregeneración, la aceptación del biomaterial en sí. ¿Sí queda claro esa parte? Entonces, digámoslo así, que lo podemos separar en dos partes. La parte de las propiedades internas del material, que son lo que nos va a dar esas diferentes propiedades mecánicas. Y la parte de las propiedades de la superficie, ¿ok? Las propiedades superficiales. Estas propiedades superficiales nos van a ayudar a que el biomaterial sea bien recibido, ¿ok? Entonces, ya que vamos a hablar de esto, digámoslo así, digámoslo en fácil palabras, los biomateriales no dejan de ser materiales, ¿ok? O sea, al fin y al cabo son materiales. Y bueno, y por lo que les acabo de decir, pues vamos a estudiar las propiedades mecánicas, tales como la dureza, elasticidad, ductibilidad, permeabilidad, etcétera, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, como también les acabo de decir, las propiedades que reaccionan con el organismo biológico se deben a las propiedades superficiales de ese biomaterial. Entonces, la clave para conocer las propiedades de la materia es conocer las fuerzas interactivas de los átomos. O sea, qué tipo de fuerzas de interacción hay en los átomos. ¿Sí? Bueno, sabemos que hay 4 tipos de fuerzas atractivas en el universo. ¿Alguien sabe cuáles son? Regina. La de gravedad, la electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Así es. Así es. Muy bien, Kevin. ¿Sí escucharon o no? Es que yo escuché bajito, pero sí te entendí. ¿La puedes repetir, Kevin? Sí, yo. Que era la de gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Ok, sí, muy bien.
Muy bien. ¿Cuál es la fuerza que se presenta en las interacciones atómicas? De esas 4. Van der Waals, ¿no? ¿O cuál? No, ese es un tipo de enlace que al fin y al cabo tiene razón, se considera una fuerza, pero me refiero a de las 4 tipos de fuerzas atractivas, la fuerza de gravedad, la fuerza atómica débil y fuerte y la fuerza electromagnética. ¿Cuál es la que nos ayuda a explicar las interacciones atómicas? La nuclear fuerte, ¿no? No. Se refiere a Electromagnética. ¿Mandé? es la nuclear débil, ¿no? Molécula con molécula. No. ¿No es la gravedad, Rafa? ¿No era No. magnética? Es la electromagnética, ya la última. Es la electromagnética. A ver, vamos a explicarlo primero de una manera de descarte y ya después explicamos por qué sí electromagnética. Entonces, digámoslo así que la fuerza nuclear débil y fuerte podrían explicar esto, un poco puede ser que sí, pero realmente la fuerza nuclear débil y fuerte es significativa solo para atraer en el orden de Armstrongs. ¿Ok? O sea, es una fuerza como para el orden de Armstrongs. Armstrong, ¿saben cuánto es en 1 por 10 a la menos? ¿La -8? No. Es más. 18, ¿no? 12. Nanos son 9, Armstrong son 12. O sea, es centímetros. Bueno, es más chica que la nanométrica, ¿ok? Sale. Entonces, y los átomos están del orden de unos cuantos nanómetros, ¿ok? Entonces es por eso que no tienen lo suficiente fuerza como para mantener unidos estos átomos. Por lo tanto, no podemos explicar la interacción de los átomos utilizando la fuerza nuclear débil y fuerte. ¿Ok? ¿Sí estamos o no estamos? Ok. Ahora, digámoslo así que con la fuerza gravitacional, bueno, para empezar, ¿qué es la fuerza gravitacional? La atracción entre dos objetos, ¿no? Sí, pero para nosotros es la atracción con la Tierra, ¿no? ¿Sí? Que rige el movimiento. ¿Mande? Que rige el movimiento. Sí, sí, sí. La fuerza gravitacional, en palabras sencillas, es lo que nos mantiene unidos a la Tierra. Así, dejémoslo así. ¿Ok? Esa es la fuerza que hay de atracción. A pesar de que no es tan fácil describirlo con la fuerza gravitacional, lo que hace más contundente el que no se explica la fuerza gravitatoria, no explica la interacción de los átomos, es que si comparamos la fuerza de atracción entre una persona y la Tierra y entre una unión intermolecular, nos daremos cuenta que la fuerza intermolecular es del orden de 30 veces la fuerza que se genera entre la fuerza gravitacional. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Chicos. Bueno, voy a seguir. Perdón, Rafa, Entonces, es que como nomás estoy anotando lo que vas diciendo, rápido, no alcanzo a contestarte, pero sí, todo bien. bueno, pues igual me van diciendo si se quieren que me pare. Entonces, lo cual por descarte nos queda que la fuerza electromagnética es la que explica las interacciones que hay entre los átomos. ¿Ok? Y está comprobado que la distancia que hay entre átomos y la magnitud de fuerza que se genera a nivel laboratorio se puede justificar perfectamente la interacción atómica, o sea, que la fuerza electromagnética genera esa interacción atómica. Debido a la distancia que hay y la magnitud de las fuerzas, podemos explicar que con la fuerza electromagnética se genera esa interacción.
¿Ok? Bueno. Entonces, digo, no voy a hablar mucho de eso, pero no me queda de otra. ¿Cuáles son los tipos de enlace que conocemos, químicamente hablando? Covalente, no covalente. Ajá, bueno, covalente. ¿Cuál de los 4 dibujitos sería? No. Vamos, vamos, yo sé que pueden. Era el primero, ¿no? ¿Este? El del hidrocarburo, ¿no? El del hidrocarburo, claro. El enlace covalente se da cuando se comparten electrones. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál creen que sería este que está aquí? Este es el otro muy clásico. Cuando un átomo cede un electrón a otro átomo, ¿cómo se llama eso? Polar, ¿no? ¿Mande? Polar. No. Iónico. Iónico, muy bien. O sea, este sería el iónico y este es el covalente. Ahora, un tipo de covalente es el que se genera entre metales y se llama enlace metálico. ¿Cuál de los dos creen que sea el metálico? El que está compacto. Este que está moradito. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de los metales? La mayoría de los metales son cristalinos, es decir, que generan una retícula la cual se va propagando, ¿no? Entonces, y repitiendo durante muchos ciclos. Entonces, esto representa átomos que están periódicamente acomodados y entonces estamos hablando de un metal o un enlace metálico. Y el último es el que se genera por polos. ¿Cuáles son los enlaces que se generan por polos? Díganme uno, y Luis lo dijo hace ratito. Van der Waals, dipolo también, ¿no? ¿O no? Sí, así es. El Van der Waals es uno de ellos. Y digámoslo así que el Van der Waals incluye a todos, pero realmente se generan entre dipolos. Entonces los de dipolos se consideran como de Van der Waals, pero de ahí podemos hacer ciertas diferencias. Y una es que los dipolos pueden ser inducidos o pueden ser permanentes, o sea que siempre está en forma de dipolos. Entonces, cuando unimos dos dipolos permanentes, se les conoce como dipolo-dipolo. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. O si no, puede ser dipolo con uno inducido, que se llama dipolo inducido, o dos inducidos, ¿ok? Que se conoce como fuerzas de London también, pero bueno. Entonces, solo es como para que se acuerden. Y aunque no quiera hablar mucho de esto, tengo que hablar de sus características para que sepan que de ahí las propiedades van a cambiar. ¿Ok? ¿Sí recuerdan un poquito de esto o nada? Con este pequeño repasito, ¿sí o no? O sea, me acuerdo de los nombres, pero así ahorita que nos preguntas cuál es cuál y así no. Ok, bueno. También entonces voy a tener que recordar las características de cada uno. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces las interacciones que se conocen pueden ser llamadas débiles o fuertes, entre comillas. ¿Qué es débil, qué es fuerte? Quién sabe, ¿no? Pero así le llaman, como enlaces débiles y enlaces fuertes. Los enlaces débiles, ¿a qué tipo de estado físico conlleva? O normalmente los que son de estado físico gaseoso, líquido o gas son de enlaces débiles. ¿Cuál creen que sea? Gaseoso. Ajá, gaseosos y líquidos también, ¿sí? Y los que son llamados enlaces fuertes llevan a un tipo de estructura sólida, ¿sí? Ok, entonces, primero voy a hablar de las fuerzas de Van der Waals.
Las fuerzas de Van der Waals, como les decía, es generado por dipolos. ¿A qué le llamamos dipolos? ¿Que existe un polo positivo y uno negativo? Sí, que existe un polo positivo y uno negativo. Realmente va un poquito más allá en cuanto a la definición de electronegatividad. ¿Alguien recuerda la definición de la electronegatividad? Era la capacidad de un átomo en arrancar un electrón de otro, ¿no? De atraer otro. ¿Queda claro para todos esto o no? Sí. ¿Sí? Daisy, Nadia, Nat, ¿sí? Fer. Sí. Digo porque vamos a seguir, ¿ok? Entonces, al fin y al cabo, resumo. Tenemos electrones, tenemos átomos que tienen cierta cantidad de electrones. Sabemos que por comodidad, los átomos tienden a tener 8 electrones porque los hace más estables. Entonces, es como... A mí me gusta poner este ejemplo, es muy básico, pero me gusta poner este ejemplo porque creo que a muchos les queda claro. Si tenemos una mesa y esta mesa, vamos a decir que tiene 8 patas, ajá, y que gracias a esas 8 patas la mesa está estable, ¿ok? Entonces, si tenemos 8 patas, eso es lo más estable que puede existir. Si le quitamos una pata, o sea, un electrón, tendríamos 7 patas y digámoslo así que estaría estable, pero menos estable comparado con la de 8. Y así hasta que fuéramos quitando electrones, o sea, patas, lo haría menos inestable. Si tuviéramos una pata y una mesa que realmente requeriría 8 patas para estar estable, ¿qué nos convendría más hacer para estabilizar esa mesa? Quitarle la pata. Quitarle la pata, o sea, ceder el electrón. Entonces ya estaría estable, estaría en el suelo si así lo quieren ver, pero seguiría ya estable, ¿sí? Y eso es lo que pasa más o menos al interactuar. Hay átomos que tienen un electrón, 2 electrones, 3 electrones, pero digámoslo así que lo más estable son 8. Entonces los que tienen un electrón tienden a regalar ese electrón a los que tienen 7 electrones para que ellos estén estables y también los de uno estén estables. Hay veces que comparten electrones, hay veces que solamente los ceden y ya. Eso es como para explicar lo de enlace covalente y enlace iónico. Cuando estamos hablando de enlaces que se generan por dipolos, lo que pasa es lo siguiente, ahí ya interaccionaron. Es como, vamos a decir que en el agua tenemos a un hidrógeno tenemos a 2 hidrógenos y a un oxígeno. Y digámoslo así, que el oxígeno es el gandalla de la clase. Entonces, el hidrógeno le dice, está bien, o sea, no hay problema, compartimos electrones, yo te doy uno y tú me prestas uno y ya los dos estamos estables, ¿sí? Pero el problema está en que el oxígeno es tan fuerte a comparación del hidrógeno que le dice, no, o sea, ven, dame esa carga. Recordemos que todo estamos hablando de nubes electrónicas, entonces al jalar con mayor fuerza el oxígeno a lo que le conocemos como electronegatividad, hace que la nube electrónica sea más grande en el oxígeno a comparación que del hidrógeno, ¿sí? Entonces, por eso es que la capacidad de eléctrica, la parte negativa se concentra en el oxígeno porque atrae más nube del hidrógeno, mientras que el hidrógeno queda, digámoslo así, que un poco vulnerable.
Entonces, pues estoy poniendo este ejemplo porque es el más claro. O sea, si tuviéramos una molécula de agua, veríamos que el oxígeno tiene más carga eléctrica, mientras que estos dos pierden carga eléctrica porque el oxígeno se las jaló. Si tuviéramos otra molécula igual, pasaría lo mismo. Entonces, a eso le llamaríamos que el oxígeno sería parcialmente negativo y los hidrógenos parcialmente positivos. Eventualmente eso, como en la imagen esta que está aquí, lo que nos conllevaría es que si aquí está letra que está aquí, griega, lo que se refiere es parcialmente negativo y parcialmente positivo. Porque están compartiendo, o sea, realmente no es que este ya sea negativo y este ya sea positivo, sino que como comparten, son parcialmente negativo y positivo. Y al ser parcialmente positivo y este parcialmente negativo, se ven atraídos. Por eso aquí está como atracción. ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro? Entonces aquí no comparten, digo, no les quitan electrones, sino que se ven atraídos solamente. ¿Sí? A este tipo de carga se le llama carga electrostática. ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Entonces, digámoslo así, que las fuerzas de Van der Waals son las que tienen dos polos y que ya les había dicho que una puede ser inducidos o otro pueden ser permanentes. Los permanentes son como por ejemplo en el agua y los inducidos son, por ejemplo, cuando se les cambian el ambiente en el cual están. Por ejemplo, en el neón, si lo ponen en un ambiente criogénico, tiene otro tipo de propiedades. Ajá. O si se acerca un catalizador, cambian sus propiedades. Pero o cuando se le acerca un imán, cambian sus propiedades. Pero ahí lo que está pasando es que se está provocando esa formación de dipolos, pero no es natural. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, hablando de la fuerza electromagnética, ¿cómo podemos justificar que sí se den a cabo estos enlaces? Bueno, pues esto se puede explicar debido a que la electrostática de los iones, por que está fluctuando la nube de electrones, generan una carga parcialmente negativa, parcialmente positiva, lo que le llamamos electrostática, como ya les había comentado, y eso provoca, por cambio de cargas, que se atraigan. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, este tipo de fuerza se le considera como fuerza débil y algunos ejemplos de biomateriales hechos con fuerzas de Van der Waals son el argón criogénico o el polietileno. ¿Qué notan con esto? Que son del tipo como muy suaves o gases inclusive, ¿no? Porque el tipo de enlaces es enlaces débiles. ¿Sí queda claro? Todo entre comillas, choro, es para que se imaginen las propiedades que deben de tener de acuerdo a los tipos de enlace que se presentan. ¿Sí? Luego vamos a hablar de la fuerza iónica, que la fuerza iónica es la fuerza de atracción entre un átomo que permanentemente es negativo con un átomo que permanentemente es positivo. Entonces, pues se ven atraídos, tal cual, ¿no? Eso no hay mucho más explicación. Y por lo tanto, la fuerza de atracción es la más fuerte que hay, ¿no? Cuando son enlaces iónicos. ¿Sí queda claro? Porque tenemos uno negativo y uno positivo, ¡pum! Se atraen, se acabó. Es una fuerza de atracción muy fuerte. Y algunos ejemplos de esto, pues son el cloruro de sodio y el cloruro de calcio, que se utilizan en biomateriales, me refiero. Ajá. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Todos los ejemplos que les estoy dando tienen que ver con biomateriales, ¿ok?
Luego tenemos dentro de las fuerzas de Van der Waals el puente de hidrógeno, que ya lo expliqué, ya no lo voy a volver a explicar porque sería muy redundante, pero tiene como su lugar ganado en el cielo de la química. O sea, como que a pesar de que no es otra cosa más que un tipo de fuerza de Van der Waals, al ser una atracción muy común, la de puente de hidrógeno, tiene su nombre especial. Y entonces, al igual que las fuerzas de Van der Waals, es un tipo de fuerza débil, aunque pues dentro de las fuerzas de Van der Waals es como la más fuerte, entonces podríamos decir que es una fuerza media, digámoslo así. Y algunos ejemplos de puentes de hidrógeno ya se los mencioné. Uno es el ¿cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál es el puente de hidrógeno? Se los acabo de explicar. Es el que es el polo negativo y el polo positivo. Ajá. ¿Y con qué ejemplo se los puse? Pues con el agua. Con el agua, exactamente. El puente de hidrógeno es para el agua. No duden, sí, ustedes pueden. Entonces es con el agua, efectivamente. Y lo que más se utiliza como biomaterial es el agua. Aunque un tipo de puente de hidrógeno también puede atraer otro tipo de dipolos, como puede ser el oxígeno o el flúor. Y de ahí que, aunque a veces no es considerado como puente de hidrógeno, el nylon también entra dentro de esos. Y pues por lo tanto también es un tipo de biomaterial de puente de hidrógeno. El más común es el agua, pero también el nylon cuenta como biomaterial de tipo puente de hidrógeno. Una vez más, vean las características que tienen estos materiales. Siguen siendo como muy flexibles, muy líquidos. O sea, no los estoy diciendo para marearlos y ya, sino como que para que vean qué es lo que pasa químicamente y qué propiedades generan después en la elasticidad y flexibilidad y demás. Bueno, nos quedan dos tipos de enlace, que son los enlaces covalentes, y esto se puede explicar, bueno, los enlaces metálicos pues se dan entre dos o más metales, ¿no? No hay mucho que explicar. ¿Y cómo se puede explicar de acuerdo a las fuerzas electromagnéticas? Pues se puede explicar debido a que los metales son un mar de átomos cargados positivamente y alrededor siempre hay electrones deslocalizados. Entonces eso lleva a que se generen este tipo de enlaces. Al tener un mar de positivos y algunos electrones girando por ahí, pues hace que se lleve a cabo ese tipo de enlace. Este tipo de enlace se considera media alta, o sea, un poquito abajo de los covalentes y por supuesto abajo de los iónicos. Y pues el ejemplo típico de biomateriales metálicos, pues puede ser lo que es el titanio, como ya lo vimos, o el oro también. ¿Sí? Y en enlaces covalentes, pues el enlace covalente es la compartición de electrones entre dos átomos, ¿no? Entonces es parecido al iónico, solo que la diferencia aquí es que ninguno de los dos está dispuesto a ceder completamente, sino que comparten ese electrón que necesitan los dos. De ahí que su fuerza, a pesar de que es fuerte, es un poquito más baja a comparación de los iónicos. Entonces se considera un tipo de fuerza fuerte y algunos ejemplos de estos son polímeros duros o algunas veces hidrogel. Son enlaces covalentes. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ya no vamos a hablar de átomos. Ahora vamos a hablar de moléculas. Ok. Realmente las moléculas llevan a explicar mejor todavía, a pesar de que son generadas por la unión de varios átomos, llevan a explicar mejor las propiedades de pues de esos biomateriales o de esas biomoléculas, ¿no? Entonces, les digo, la forma en la que se estructuran hace que
que podamos explicar mejor sus propiedades. Entonces las moléculas, digámoslo así, que se organizan y se ensamblan, ¿ok? ¿Sí queda claro esto o no? O sea, es nada más la estructura, ¿no? Sí, sí. O sea, al fin y al cabo, tienes una unión de átomos, ¿no? Y esta unión de átomos, digámoslo así, que tiene dos opciones. Una es organizarse periódicamente y otra es ensamblarse, y ahí puede ser provocado por el hombre, y a lo que lleva es que las propiedades cambian de acuerdo a su organización estructural molecular. ¿Sí queda claro eso o no? Sí, ya. Y bueno, les traigo estas imágenes porque el claro concepto de que las moléculas pueden cambiar sus propiedades es a lo que se le llaman estructuras jerárquicas. ¿A qué les suena estructuras jerárquicas? El grado Es que de... va de menor a mayor. Ajá. mayor a menor. En una organización, ¿cuál será la estructura jerárquica? No sé, puede decir, por ejemplo, podemos decir el dueño, no sé, presidentes, lo que sea, o luego rectores, o no sé, pero va bajando como en forma de pirámide, ¿cierto? De ahí más o menos se acuñó esta definición, donde lo que se refiere a es que cada vez un ente se empieza a estructurar tanto que forma algo mayor, ¿ok? Entonces, esta imagen es sacada de un libro, donde esto que está aquí es el colágeno tipo 1, que está formado por hidroxiprolina, prolina y no me acuerdo, si quieren les busco las moléculas químicas, pero principalmente forman una triple hélice con hidroxiprolina, prolina y otra cosa que me está faltando, ¿ok? Esa triple hélice lo que hacen es como girar, aquí como se ve, como un tejido, esto que está aquí. Estas cadenas son de hidroxiprolina, prolina, que a su vez se estructuran en un montón de moléculas de colágeno, que a su vez esto forma una fibra de colágeno, que de fibrilas, que estas fibrilas se juntan para formar una fibra de colágeno, que en esta estructura solo es esto que está aquí. ¿Sí, sí se ve? ¿No? Bueno, es esto que está aquí como rayados. Una fibra de colágeno es un rayado de estos. Ujú. Sí, 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 ¿queda claro? Bueno, pues lo mismo con diferentes tipos de estructuras, ¿no? Y aquí, bueno, esto que está aquí es una hidroxiapatita. Lo traigo porque si no, no puedo presumir. Patita es Ay, ¿Dónde? perdón. Lo traigo porque si no, no puedo presumir, y además porque para que vean cómo está construida alguna hidroxiapatita. La hidroxiapatita, de acuerdo a cómo se sintetiza, puede tener formas circulares o puede tener forma hexagonal o lo que sea. Pero lo que podemos ver en una hidroxiapatita, la cual no es comercial y que es sintética, es que podemos modificar sus estructuras. Lo que aquí no se alcanza a ver del todo, pero sí a la vez sí, es que esta fibra grande hexagonal de hidroxiapatita está formado a su vez por muchas, lo que aquí le llamamos fibrilas, las cuales, a pesar de que aquí no se ve, tengo más micrografías, cuando quieren se los muestro, son hexagonales también. O sea, realmente es un hexágono que está formado por muchos hexágonos chiquitos, que a su vez están formados por más hexágonos chiquitos. ¿Ok? Este lo traje porque luego las imágenes no son muy claras y hasta aquí claramente no se ve la estructura hexagonal aquí, pero claramente se ve que está formado por un montón de fibritas. ¿Sí lo ven? Y con eso podemos cambiar sus propiedades. Ahora, esto es en cuanto a las moléculas. Pero sabemos de antemano que el éxito de los biomateriales no solamente depende de las propiedades físicas y químicas de la superficie, o sea, lo que les había dicho hace ratito. O sea, sabemos que sí, que las propiedades físicas y químicas del material lo que hace es
indicarnos si el material va a ser aceptado o rechazado, nada más. Pero, como les había dicho, tenemos que cumplir con ciertas características internas, las llamadas propiedades mecánicas, y son las que están encargadas principalmente de evitar fallas, de estas fallas o rupturas, digámoslo así. Entonces, las propiedades del material, las propiedades internas, a las que le llamaba propiedades mecánicas, no solamente dependen del tipo de átomos o moléculas que contienen, sino también cómo se acomodan o se arreglan estas moléculas, a lo cual se le conoce como microestructura. ¿Okay? ¿Qué se entiende como microestructura? Se entiende como microestructura a cómo están formados y en cómo están formados se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, es decir, el material que sintetizamos es una esfera, es una placa, es un cilindro, es un prisma hexagonal. ¿Qué es? ¿Todas las moléculas apuntan hacia la misma dirección o no? ¿Están extendidas o no? Todo ese tipo de cosas lo que nos lleva es a diferentes propiedades del biomaterial, y esto se debe a la microestructura. Vean lo siguiente, esto que está aquí, a pesar de que no se vea muy bien, es una fibra hexagonal de hidroxiapatita, pero dibujada en 3D. Aquí lo que quería mencionar solo era para acordarme, que la hidroxiapatita existe hexagonal y monoclínica, y la monoclínica es muy inestable y muy frágil, mientras que la que es hexagonal es muy resistente, mecánicamente hablando. ¿Saben cuál es la única diferencia entre las dos? Pues realmente es que como les decía, la estructura química es calcio 10, fosfato 4,6, OH2. Pues lo único que cambia es que el OH2, cuando hablamos de hidroxiapatita hexagonal, el OH2 está coordinado, es decir, a lo largo de esta línea, el oxígeno apunta hacia arriba y luego hacia abajo, y luego hacia arriba y luego hacia abajo. Mientras que la monoclínica todos apuntan en la misma dirección. Este pequeño cambio hace que sus propiedades cambien completamente. ¿Por qué será? Porque cuando está coordinado se distribuyen mejor las cargas, ¿no? A que cuando todas apuntan hacia un mismo lado, ¿sí? Otro tipo de ejemplo en el cual la microestructura es muy importante es, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Este tipo de microestructura se le llama anclajes en la estructura cristalina. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la imagen que les puse acá, el cristal son periódicos, ¿no? Entonces lo que esperaríamos de este cristal es que tuviéramos un cubo perfecto, bueno, no un cubo, ¿verdad? Pero me refiero a una estructura con cubos del mismo tamaño. Y veamos cómo aquí se empieza como a deformar. ¿A qué se debe esto? A que si tiene alguna impureza estos metales, se empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque los átomos son de diferentes tamaños y empiezan a generar diferentes como fallas, lo que le llamamos fallas o cortes o anclajes, ¿sí? Entonces la microestructura también nos dice mucho de cómo van a ser las propiedades de los biomateriales. No solo los átomos, no solo las moléculas, sino también la microestructura. Estas tres cosas son lo más importante para decirnos si va a funcionar o no un material. ¿Hasta aquí queda claro todo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora tenemos lo que son las propiedades internas de los biomateriales. Son las 5. No, ¿saben qué? Mejor hasta aquí lo vamos a dejar. Son las 5:20 y me deben todavía los equipos. Todavía traigo aquí propiedades internas de los biomateriales y lo que era el Kahoot, pero bueno, ya no dio chance. Entonces lo vemos el viernes. Pero, ¿qué les pareció? ¿Voy muy rápido? ¿No voy tan rápido? ¿Qué falta? ¿Qué se puede mejorar? Por mí todo bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Yo también lo siento bien, profe. Sí, buen ritmo. Sí, profe. Ok, bueno. Necesito que seguramente
O sea, mañana voy a empezar a ver lo que son cargas. Todavía me faltan propiedades térmicas, propiedades ópticas. Todavía me falta para que expongan ustedes. Pero seguramente el lunes ¿cómo se llama? El lunes 1 de febrero ya les empezará a tocar a exponer. Entonces les decía, vamos a definir cuáles son los temas, pero necesito que me digan también cuáles son los equipos. Entonces, hasta ahorita tengo un equipo que es Ashley, Marisa, Helen y Vital. Otro equipo que es Tony, Juan, Kevin y Natalia. Y los demás todavía me faltan. Por favor, ¿me podrían indicar quién va con quién? Chicos, para poderles dar temas, si no, ¿cómo voy a poder darles dar tema? Anden, si no me van a obligar a hacer equipos yo, y no. A Daisy, Nadia y Fer, ok. Entonces, su equipo que sea de 4. Daisy, Nadia y Fer. Que sea de 3, no de 4. Daisy. Sí, van a ser de 3. Ok. Muy bien. Entonces queda un equipo de 3 y los demás de Y 4. Rafa, somos Mafer, Andrea Cabrera y yo. Ok, a ver. Andrea Cabrera. Mafer. Y yo. Ya, Margarita. Y Daisy. Nadia. Y Fernanda Flores. Ok. Entonces, por lo tanto, el otro equipo es el de Luis, Miguel, Santiago y Sinaí. Santiago no vino y Luis Santiago sí vino. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya saben cuáles son los equipos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Sinaí fue la primera que me escribió o fue Juan, no me recuerdo. Juan, ok. Entonces coges Juan. primero Juan, espérame, y después Sinaí. Son, ¿qué habíamos dicho? En 5 temas, ¿no? Déjenme, dejo de compartir para verlos. Ah, que si no, no lo veo. Como serían de los primeros en exponer, ¿qué quieres, Juan? ¿Polímeros, metales o cerámicos? Cerámicos. Cerámicos, ok, va. Entonces, bueno, expondrían el tercer día, porque es primero metales, después polímeros y después cerámicos. Sinaí, ¿qué quieres? Entonces serían el equipo 3. ¿Va, Juan? Sinaí, ¿cuál quieres? ¿Polímeros o metales? Polímeros. Ok, a ver, entonces, perdón, lo dije al revés. Polímeros serían los primeros en exponer. ¿Aún así quieres ser polímeros o no? Puedes cambiar. No, sí está bien, Rafa. Ok, bueno, entonces serían el equipo 1. A ver, déjenme apuntarlo por aquí. Ok.
3. Y entonces eso nos queda que el otro de 4 sería el equipo 2, que es el de Ashley, Marisa, Helen y Vital. Entonces son el equipo 2, ¿sale? ¿Sí? ¿No? Sí, está bien, Rafa. Sí. Muy bien. Y ahora nos queda... ¿Quién me escribió primero? Me escribió primero Daisy. Daisy, ¿qué quieres? ¿Materiales compuestos o materiales de origen natural? Yo creo que va a ser de origen natural. Ok, entonces son el equipo 4. Y... A ver. Y por último, Andrea, Maffer y Maggie les toca el equipo 5 y van a ser materiales compuestos, ¿ok? O biocompósitos o compósitos. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, Rafa. Ok, entonces, por favor, váyanme diciendo si necesitan algún tipo de publicación. Ya tienen el libro que les mandé, es una guía muy buena. Ajá. Pero si tienen alguna duda, por favor me dicen, ¿sale? Si se atoran hacia dónde lo pueden guiar o si necesitan algún artículo, pueden buscar en Scholar Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden buscar en Scholar Google, no sé, las reviews son como resúmenes de. Entonces, a lo mejor ustedes me dicen, mira, Rafa, vi un review de biomateriales cerámicos, no sé, me lo puedes bajar y ya me lo pasan y ya yo se los bajo, ¿sale? ¿Sí queda claro? Vayan leyendo el libro para que se vayan dando una idea de hacia dónde darlo, ¿sale? Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces los veo el viernes si nadie más tiene dudas. ¿Alguien tiene dudas? Todo bien, profe. ¿Mandé? Todo bien. Ok. Igual todo bien, Rafa. Bueno, pues un gusto estar con ustedes y los veo el viernes, ¿sale? Gracias, Rafa. Nos vemos, Buenas Rafa. Entonces, Adiós. Adiós. Profe, es que se me está trabando mi internet, no sé con quién quedó mi equipo, es que ya no escuché. Con Miguel, con Sinaí y con Santiago, que no se conectó hoy. Ah, ok, va. ¿Y cuándo exponemos, profe? Seguramente el lunes 1 de febrero, pero aún no estoy seguro. Yo les digo si el lunes 1 de febrero o el miércoles 3. ¿Qué no el primero es puente? Ah, bueno, pues entonces sería el miércoles 3 o el viernes 5. Sí, algo. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Bye. Bye. Bueno, gracias, profe, nos vemos. Sí, nos vemos, Miguel, cuídate.